Un nuevo pacto por amor. Ajá. Sabemos, hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros que es un pacto, no sé si sepamos, pero cuando nosotros, hermanos, hacemos un compromiso, tenemos el pacto del matrimonio. ¿Sí lo sabemos, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, cuando nos llegamos a casar, llegamos al registro civil, estamos haciendo un pacto, estamos haciendo una promesa. Ajá. ¿De qué? De que nos vamos a comprometer con una persona, ¿sí? Entonces, ese es, hermanos, un pacto. Pero ¿saben que nuestro Dios también ha hecho pactos con su iglesia? ¿Sí lo saben? ¿Sí? El Señor ha hecho pactos, hermanos, con su pueblo. Y él, hermanos, la palabra de Dios habla que en la antigüedad, hermanos, ahora sí que estamos hablando del Antiguo Testamento, que Dios hizo un pacto con su pueblo Israel. ¿Nosotros somos pueblo de Dios, hermanos? Amén, somos pueblos de Dios, somos sus escogidos. Él nos escogió, hermanos. Cada uno de nosotros había hecho su vida y andaba por allá afuera, ¿verdad? Todos desparramados allá en el mundo, cada quien con sus labores, con sus vidas ya hechas. Pero el Señor un día tuvo a bien, hermanos, traernos a su casa con lazos de amor y de misericordia, por su gracia y su bondad, hermanos. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Yo creo que aquí no hay ningún santo, no hay ningún justo, hermanos. Todos estamos en esa transformación. Aquí es un hospital, hermanos, donde el Señor cada día nos va restaurando. Venimos todos rotos, ¿verdad? Descosidos, sin esperanza y sin ilusiones. Pero el Señor, hermanos, Él es bueno y Él, hermano, usted está aquí porque usted tiene un propósito de Dios. Y quiero decirle, hermano, que ese pacto, Dios lo hizo, hermano. Si usted lee el libro de Éxodo, el libro de Números, hizo un pacto, hermanos, en donde dijo, ustedes son mi pueblo y van a llevar esta manera de vivir. Hizo un tabernáculo. ¿Cuántos han leído, hermanos, sobre el tabernáculo, verdad? Era un tabernáculo, hermanos. Muchos le llamaban el tabernáculo de reunión, hermanos, y es algo un poco incongruente porque no es como ahora. Ahora, hermano, usted tiene la libertad para venir a la casa de Dios y a veces no venimos porque no queremos, porque anteponemos muchas cosas. Y antes no, hermano, antes estaba el tabernáculo. Ahorita vamos a ir explicando cómo es el tabernáculo, pero solamente los únicos que podían ir eran bueno, la gente que quería perdón de pecados llevaba a su animalito para expiación por sus pecados, a un cabrito, a un borreguito, un carnero, ¿verdad? Lo llevaban, hermanos, y se lo presentaban al sacerdote. Y solamente, hermanos, ahorita vamos a ver, había un patio muy grande en donde sacrificaban al animalito, ahí había una mesa, lo mataban, lo degollaban, sacaban su sangre porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hoy vamos a analizar el 8, el 9 y el 10 rápidamente, mis hermanos. Ahora sí que sin sangre no hay remisión de pecados. Y entonces era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ok, pecaste. Llegaba la persona y decía, pues yo pequé. Y llegaba con su animalito, el sacerdote lo destazaba, lo mataba, pero solamente podían entrar al patio, no podían entrar más allá, hermanos. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, tenemos entrada a su presencia, hermanos. Pero sabe, hermano, algo que pasó, tuvo que haber pasado algo, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos tener esa entrada, hermanos, hasta ese lugar santísimo. No sé si tengamos, mis hermanos, el video. Y en este video, hermanos, yo quisiera que ustedes pudieran pensar por un momento cómo era en aquella época. Así lo dejó instituido Dios. Pero de verdad, hermanos, que al pasar el tiempo, a veces nosotros como seres humanos pecamos y a veces lo hacemos de una manera de que, pues, ¿qué es una mentira, verdad? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la falta de perdón, el resentimiento? Y se vuelve una manera de vida en nosotros.
cuando a Dios, hermano, le desagrada el pecado. Se supone que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, Él viene y hace una restauración en tu vida. Hay algo, hermanos, que de verdad que a mí me agrada mucho cuando muchos de ustedes han llegado y me dicen, es que yo fumaba, es que yo robaba, es que en esta iglesia, hermanos, a nadie se le prohíbe nada, de verdad. Y es bien hermoso cuando yo he escuchado que ustedes llegan, me platican sus testimonios y me dicen, ¿qué cree, pastora? Yo hacía esto y ya no lo hago. Y nadie me lo prohibió, yo lo dejé porque yo quise, porque tuve la convicción. Y eso es algo hermoso porque es el Espíritu Santo dentro de usted quien lo mueve a hacer lo recto delante de Dios. Y yo quiero, hermanos, en esta hora, si tenemos ahí el video, ¿sí vemos bien, hermanos, el video? ¿O quitamos el arca? ¿No? Bueno, y vamos a ir, les voy a ir explicando más o menos cómo era en aquella época, mis hermanos. Este video empieza desde la entrada. Si lo pueden poner, por favor. A ver si se ve bien. Miren, ahí van a entrar, ahí están, se puede decir que están afuera. Ahí están los animales, los llevaban, los guardaban en los corrales. Los cabritos, los borreguitos. Y eso que se ve ahí, hermanos, eso es el tabernáculo. Lo estamos viendo por la parte de afuera. Ahí es la entrada. Ese es, hermanos, el lugar ahí donde, miren, ahí están las mesas donde sacrificaban a los animales y sacaban toda su sangre y la ponían en ese altar donde se ve el fuego, hermanos. Ahí quemaban esa sangre por el pecado del pueblo. Cada persona llegaba. Ese es el lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos. Y ahí ya es para entrar al tabernáculo. Del lado izquierdo encontramos el candelabro o menorá, y del lado derecho encontramos la mesa de los panes sin levadura o el propiciatorio de los panes. Pero esa parte, hermanos, ahí está, es el lugar del incienso, el altar del incienso. Y esta parte es el lugar santo. Aún no se entra al lugar santísimo. Aún más al fondo, hermanos, este es lo que representa el lugar santísimo, donde está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto, hermanos, se encontraban las tablas de la ley, se encontraba la vara de Aarón y el maná. Entonces, esto, hermano, Dios lo dejó establecido para su pueblo, lo dejó establecido como un lugar de adoración. Él dijo, yo quiero que así me adoren, yo quiero que en ese lugar me adoren. Pero, hermano, al abundar el pecado, ya no había más perdón, hermanos, porque ya la sangre de los animales ya no eran efecto. ¿Por qué? Porque la transgresión de la humanidad, el pecado, creció demasiado. Y entonces, mis hermanos, es verdad que dice su palabra que donde abundó la gracia, sobreabundó, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermanos. Es que lo pusieron sin sonido. Pero más o menos sí se están ubicando, mis hermanos. De hecho, nada más es así, le ponen como airecito. Pero realmente quiero decirles que hasta el día de hoy hay sacerdotes, hermanos del pueblo de Israel, que siguen llevando esta ordenanza. Y pensamos que no nos va mal porque somos buenos y justos. Pensamos que muchos de nosotros somos orgullosos y pensamos que estamos bien delante de Dios. Y yo les preguntaría, ¿quién está bien delante de Dios? Nadie, hermano, ni los pastores, hermanos, nadie está bien delante de Dios. Y muchos de nosotros decimos, pues, fíjense que en aquella época el pueblo llevaba a sus animalitos porque ellos reconocían que tenían pecado.
Y al día de hoy muchos de nosotros no llevaríamos el animalito porque decimos, pues yo estoy libre de pecado, yo no robo, no mato, no. Y no, hermanos, no se trata de hacer ese tipo de pecados, pero a veces mentimos, a veces nos enojamos con nuestro hermano, a veces no queremos perdonar, somos orgullosos, somos rebeldes ante las cosas que Dios nos dice. Y entonces, de alguna manera, hermanos, todos siempre estamos pecando. Dice el versículo 13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto va a desaparecer. Eso se va a acabar, hermanos, ese pacto, hermanos. Dice ahí, vamos a leer, hermanos, ahora ahí en Hebreos 9. Esto es algo, hermanos, que yo quisiera que pues sí lo tengamos bien aprendido, porque hay veces que tenemos nosotros como que pues muchas dudas y nos hacen preguntas y como cristianos, hermanos, no sabemos qué decirles, no sabemos qué contestar. Dios, hermanos, antes de leer este capítulo 9, Dios, hermanos, hizo este tabernáculo como un ejemplo de lo que quería que se hiciera, hermanos, aquí en la tierra. Pero yo no sé si usted sabe que este tabernáculo está en el cielo. Y él quiso hacer una réplica de lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Pero las expectativas de Dios como Padre, hermanos, son muy grandes hacia nosotros, pero nosotros fallamos. Él tiene mucha expectativa hacia ti, hermano, hacia mí. Confía mucho en nosotros, confía mucho en la humanidad, confía mucho en los seres humanos. Y nosotros, desgraciadamente, siempre pues estamos defraudando y lastimando, hermanos, su corazón. Y vamos a leer ahí Hebreos del 11 al 12. No vamos a ir leyendo todo porque pues realmente sí es mucho. Si usted en su casa lo puede ir leer detenidamente, pues yo le invito a que usted lo haga. Hebreos 9, del 11 al 12. Dice su palabra, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en este tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Él, hermanos, nos ha perdonado de todos esos pecados. El versículo 14 y 15 dicen, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Entonces, hermanos, por su preciosa sangre, hermanos, fue que hizo este segundo pacto para nosotros, hermanos. Y esto, hermanos, dice su palabra que es como un testamento. El testamento, ¿cuándo entra en vigor, hermanos? Cuando muere la persona. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir. Y dice el versículo 16, ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, hermanos, en esa cruz, en ese momento, hermano, usted lo debe de saber, entra en vigor el segundo pacto. Pero ¿cómo es ahora en la actualidad? ¿Sabe cuándo entra en vigor ese segundo pacto? Cuando usted reconoce sus pecados,
y cuando usted acepta a Jesús en su corazón. Yo quisiera en este momento, hermano, que usted recordara ese hermoso día. ¿Lo recuerda o no lo ha vivido? Yo recuerdo, hermanos, que cuando tenía, yo creo que como 22, 23 años, yo acepté a Jesús en mi corazón, en un servicio de jóvenes. Y en ese día, hermanos, para mí, todo el mundo se me borró. No recuerdo quién estaba predicando, pero predicaba y de verdad, hermanos, toda la gente se me borró. Y cuando hizo el llamado, solamente vi al que estaba predicando y luego lo dejé de ver. Solamente yo podía sentir a Jesús y corrí hacia el altar y no dejaba de llorar y no sabía ni por qué lloraba. Y lo único que le decía a Jesús es: perdóname, perdóname por todos mis pecados. Y en ese momento yo acepté a Jesús en mi corazón, hermano, y en ese momento entró en vigor en mi vida ese segundo pacto, esa redención de pecados. Yo no sé, hermano, usted en qué momento ha aceptado a Jesús en su corazón. Y si usted no ha tenido ese encuentro con Jesús, yo le invito a que este día usted acepte ese sacrificio y ese pacto, ese segundo pacto, hermanos. El primero ya quedó, ¿verdad?, en el pasado. Y que usted ahora haga vigente ese segundo pacto en su vida, en su corazón. Y vamos a seguir leyendo el versículo ahora 22, estamos en el capítulo 9, dice su palabra: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces era necesario, hermano, que hubiera derramamiento de sangre. ¿Sabe, hermano, usted que Satanás es un copión? No sé si usted sepa. Pero en algún momento, hermano, yo he escuchado hablar sobre los satanismos, cómo los satánicos, cómo hacen ese tipo de ofrendas, de altares de sangre, que matan animales, perros, gatos y también niños y mujeres, hombres, para sacrificarlos al enemigo. Yo le contaba a mi esposo hace unas semanas que yo tuve un sueño precisamente donde yo veía que tenían que matar a una persona, porque él decía: yo quiero vivir, pero para vivir yo tiene que morir la otra persona. Y yo veía cómo lo mataba y cómo ella ofrecía su propia sangre por su propia voluntad. Y yo decía: Dios, ¿qué es esto? Esto es un pacto, pero del enemigo. Y entonces es una copia, hermanos, el enemigo lo que hace. Y la palabra de Dios está diciendo aquí que sin sangre, hermano, no hay perdón de pecados. Y cada vez el pueblo pecaba y pecaba y pecaba más. Y ahorita tal vez lo vamos a leer, hermanos, pero dice aquí en estos capítulos de Hebreos que cada año que la gente llegaba, dice que la gente ya llegaba como sintiéndose culpable. Porque cada año, hermanos, al llevar ese animal recordaba todo su pecado, todo lo que había hecho. Y ya no había, hermanos, esa satisfacción de decir: Jesús me perdonó, estoy perdonado de mis pecados. En aquella época no conocían a Jesús, ¿verdad? Pero decían: Dios no me ha perdonado, yo no me siento perdonado. Yo no sé, hermano, usted, yo creo que sí lo ha vivido, no lo sé. Yo sí lo he vivido, me he equivocado, hermanos, muchas veces. Y cuando he ido a pedir perdón a Dios, hermano, me pasa como la primera vez, hermano, que acepté a Jesús en mi corazón. Y le pido perdón y lloro y lloro y lloro, pero después de llorar y pedirle perdón, entra una paz en mí, hermano, un consuelo y un amor, que yo estoy segura que Jesús me ha perdonado. Y el pueblo de Israel, hermanos, es algo que no podía experimentar, porque no es lo mismo la sangre de un cordero, de un cabrito, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, hermano, te trae paz, no solamente lo más grande que es el perdón de tus pecados, sino que te trae paz, te trae sanidad. Se lleva tus enfermedades, todas tus ansiedades, y Él cambia el rumbo de tu vida. Y vamos a leer, hermanos, vamos a pasar
al capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Y dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Fíjense, hermanos, eso es algo que yo quiero que por favor ustedes puedan entender en este día. La gente llevaba su animalito, escogía lo mejor, lo traía. Llegaba con ese deseo de adorar, dice la palabra de Dios. ¿Y a dónde llegaba, hermanos? Con lo que hemos visto, ¿hasta dónde podía llegar? Hasta el patio. No podía llegar más allá. Y él iba con una mentalidad de adorar. Nosotros ahora, hermanos, tenemos el privilegio de estar en un templo y de que nuestra boca pueda salir adoración. Ellos hagan de cuenta que a Dios lo veían a kilómetros de distancia. Lo más que tenían contacto con Dios era a través del sacerdote. Y ni siquiera del sumo sacerdote, que era el de más alto nivel, sino el de abajito. Llegaba, entregaba su corderito y eso fue todo. Te puedes ir a tu casa, ¿verdad? Dice aquí su palabra. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Ellos se iban con su sentimiento de culpa. Y ese sentimiento tal vez de no haber podido adorar a Dios. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Fíjense lo que dijo Jesús. Ya estás harto de esa sangre de animales. Ya hemos pecado demasiado, han pecado demasiado. Pero Jesús dijo, ahora yo voy a dar mi propio cuerpo. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad. Hermano, nadie obligó al Señor Jesús. Él solito lo dijo con sus propias palabras. Aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas las ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, hermanos. Eso es algo hermoso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se ha despojado a Él mismo. ¿Sabe, hermano, que no hay mejor regalo que ese? ¿Quién le ha dicho, te voy a dar mi sangre para que tú vivas? Te voy a dar mi sangre para que tus pecados sean perdonados. Te voy a dar mi sangre para que tú tengas vida eterna. Nadie, hermano. Ni aún uno como madre tal vez lo pueda hacer y uno ama tanto a sus hijos. O una esposa a un esposo. ¿Saben quién sí lo hizo? Jesucristo, hermanos. Él tomó el lugar de sumo sacerdote y de ese sacrificio, hermanos, de ese cordero. Y Él ahora, hermanos, nos da pues una exhortación. Vamos a leer el versículo 16 y 18. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y
cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Yo creo que sí lo ha vivido y lo ha experimentado, hermano. Cuando usted ha pedido perdón, usted después entra en una paz, porque en ese momento Jesús ha perdonado, se ha llevado, hermanos, todos esos pecados. Y aquí hay un título que me gusta, un llamado a permanecer firmes. Sabe, hermanos, muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. En algún momento llegamos con una situación difícil a la casa de Dios, desesperados. Yo aquí he orado por mucha gente, ya ha llegado, los hemos liberado, se han ministrado y como les han hecho brujería, casi se les aparece la bruja en la noche y les sale el diablo y les jalan las patas y todo eso y se espantan, vienen aquí a la casa de Dios y yo les digo, ¿quieren aceptar a Jesús? Sí, lo que usted me diga. Pero ¿saben qué? Solamente de dientes para afuera. Porque solamente ellos quieren que se les arregle su problema. Y después cuando los volvemos a ver, nunca. Hermanos, nosotros no seamos malagradecidos. Nosotros realmente valoremos la sangre de Jesucristo. Ese es el mejor regalo que puedes tener, hermano. No es un carro, no es una casa, no es el dinero, no es una joya. El mejor regalo es la sangre de Jesús. Teniendo la sangre de Cristo tienes todo, hermano. Y aún más allá, la vida eterna. Y aquí en este capítulo dice un llamado a permanecer firmes. Y dice el versículo 19 al 22, así que amados hermanos, fíjense, después de dar toda la plática de lo de la sangre de Cristo, del tabernáculo y todo, aquí está diciendo, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. Hermano, ya no tenemos barreras. Dice aquí, podemos entrar con valentía hasta el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Cuando usted aquí adora y alaba a Dios con todo su ser, usted está entrando a ese lugar santísimo del cielo. Tal vez usted piensa que está en este lugar y que su alabanza solamente llegue al techo, pero no, hermano. Su alabanza, hermano, está trascendiendo. Y cuando usted se conecta con Dios, su adoración y todo está llegando al mismísimo lugar santísimo, donde está el arca, hermanos, del pacto que representa la presencia de Dios. Y eso es algo, hermanos, glorioso. Dice su palabra, por su muerte, Jesús tuvo que morir, hermanos, por ti, por mí. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza de Él. Cuando usted venga, hermano, a la casa de Dios y usted se sienta pecador, dígale, perdóname por todo lo que haya hecho, confiese sus pecados y que nada le impida adorarle, para que esa adoración pueda llegar, hermanos, delante de su presencia, al trono de su gracia y al lugar santísimo. Vamos a leer, hermanos, el 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Aquí es donde viene, hermano, el llamado a permanecer firmes. Y esta palabra, hermano, es para ti y para mí en esta mañana. Dice su palabra, pensemos de maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Él ya viene pronto, hermanos. Y es por eso que cada vez vamos a ver situaciones difíciles. El día, hermanos, de ayer pudimos ir a la Ciudad de México y ¿saben de qué se habla allá? Que se está acabando el agua, que no hay agua, que dentro de unas semanas ya no va a haber agua, que cuiden el agua. Ayer nos tocó, hubo un pequeño temblor, hermanos, la verdad nosotros pues no lo sentimos, pero saben, hermanos, cómo se está acabando el agua de la tierra. Esos temblores están habiendo, pero por falta de agua. Allá, hermano, la ciudad se está hundiendo. Obviamente se registran esos sismos. ¿Qué va a pasar, hermanos?
Si ahorita se está acabando el agua, imagínese de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, ¿qué va a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Cómo va a estar la tierra? Con todo lo que vemos en las noticias de la violencia, esto del género, hermano, tantas cosas. Estamos viendo muestras que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya viene, hermano. Y hoy el Señor te está recordando su preciosa sangre, el nuevo pacto que hizo. Si alguno, hermano, está haciendo cosas indebidas que a Dios no le agradan, hoy es el día de que tú te puedas reconciliar con Dios y hacer las cosas como Él quiere que tú las hagas, hermanos. Porque aquí dice su palabra que el día de su regreso se acerca. Dice el 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, hermanos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Murieron tal vez esos corderos, año tras año. El sacrificio de Jesús, darse a Él mismo, hermano. Pero si nosotros seguimos reincidiendo en esos pecados, dice su palabra, hermanos, y no lo digo yo, ya no queda más sacrificio. Ya no, hermanos, ya no entramos, ya no. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Ya no hay sacrificio. Excedimos los límites. Ya no hay más sacrificio. ¿Y saben por qué? Yo antes esta palabra la veía como muy dura, pero tiene razón Dios en decir estas palabras. ¿Por qué? Porque su propio Hijo se dio en sacrificio. Y nosotros cuando pecamos a propósito, lo dice la Biblia, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos tomándolo como algo que no tiene valor. Lo estamos haciendo, hermanos, a propósito. No le estamos dando el valor que realmente tiene la sangre de Jesús. Y ahora se da cuenta por qué cuando nosotros oramos, siempre todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros oramos por algún enfermo, declaramos la sangre de Cristo para que sea sano. Y cuando hay algún endemoniado, algún oprimido, siempre, si usted se da cuenta, oramos y clamamos la sangre de Cristo para que esa persona sea libre. Y solamente así es libre, por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entonces, en este día, hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros, hermanos, nos acerquemos a Él. Dice su palabra del 35 al 39, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Así es que, hermano, yo te invito en este día a que tú luches por tu salvación y que tú no tengas en poco la sangre de Jesucristo. Ahora tú sabes, hermano, tal vez no lo sabías, pero sabes el día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón y que tú sentiste ese toque especial y que tal vez llorabas y no dejabas de llorar, porque ese día Jesucristo redimió tus pecados. Entonces, cuida ese tesoro, hermano, cuida ese tesoro que es la salvación de nuestras almas. Y yo te voy a invitar, hermano, en esta hora, que tú te pongas de pie y que si tú estás pecando de esa manera,
con alevosía y ventaja, hermano, y que tú no estás luchando, es el día en que tú te pongas a cuentas con Dios. Él es el sumo sacerdote y nosotros en este momento, si queremos, podemos entrar hasta el lugar santísimo. Bendito Padre amoroso, Rey Jesús,